Sean todos bienvenidos al programa 30 minutos con la Biblia abierta. Este es un programa que es llevado a cabo por los evangelistas Lorenzo Luébano Salas desde Ciudad Juárez, Chihuahua, México, y su servidor, el hermano Luis Adriano Barros, desde Monterrey, Nuevo León, México. Y como ven allí, pues ya tenemos puesto el tema de esta noche. Este sería nuestro segundo programa. Vamos a estar tratando ejemplos bíblicos de salvación. Ejemplos bíblicos de salvación. Y vamos a ver el primer ejemplo que encontramos en el Nuevo Testamento de como 3,000 personas. El caso de los judíos que llegaron a ser salvos. El caso de ellos narrado específicamente en el libro de Hechos, capítulo 2. Hermano Lorenzo, muy buenas noches. Muy buenas noches, estimado hermano. Un placer saludarte. Y también saludamos a todos los hermanos que están ahora conectándose a este programa, el cual esperemos que sea de mucha edificación para todos. Reciban saludos de un servidor de aquí desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y siempre con la intención de que este programa sea de edificación para todos, pero principalmente para aquellas personas y para aquellos amigos que no han obedecido el evangelio. Por tanto, invitamos a nuestros hermanos a que compartan este video con aquellas personas a quienes les están predicando el evangelio, que utilicen esto como una herramienta para llegar a los corazones de aquellas personas que necesitan de Dios. Con toda confianza, ustedes pueden utilizar este programa, compartirlo en video o en audio, en los medios que estén disponibles, para que las personas puedan conocer lo que enseña la Biblia acerca de la salvación. Muy bien, sí. El propósito de este trabajo en conjunto, estimados hermanos y amigos, es para que sea de edificación, de provecho a todos los que oigan el contenido de lo que estamos tratando a través de este programa, y también sirva para evangelizar a otros y conozcan la verdad, el evangelio de salvación a los perdidos. Muy bien, vamos a dar inicio entonces, hermano Lorenzo, al estudio del día de hoy. Muy bien, el tema que vamos a estar considerando es ejemplos bíblicos para la salvación. Y uno de esos temas que vamos a abordar ahora, pues es la salvación de como 3,000 personas que obedecieron el evangelio en el año 33 en la ciudad de Jerusalén, precisamente cuando se predicó por primera vez el evangelio, ya con los requisitos que Jesucristo dejó establecido y que fueron llevados por sus apóstoles. Para esto vamos a leer algunos textos bíblicos. El primero es Hechos capítulo 2, versículo 22, posteriormente el versículo 32 y finalmente el versículo 36. Nuestro hermano Luis nos va a hacer el favor de leer estos pasajes. Muy bien, Hechos capítulo 2, verso 22. Leemos así en las escrituras: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Versículo 32 de Hechos capítulo 2. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Y también tenemos aquí el versículo 36 que dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Muy bien, es interesante que en estos textos bíblicos, los que están escuchando la predicación del apóstol Pedro, pues escuchan un nombre que es familiar para muchas personas.
Este nombre es el de Jesús Nazareno. La gente en este contexto, en estas regiones, conocían acerca de Jesús, se enteraron acerca de su obra, de su predicación, de su mensaje, de los milagros, de cómo anduvo sanando a los cojos, a los paralíticos, cómo anduvo dando vista a los ciegos. Así que cuando escucharon acerca de Jesucristo, pues estaban escuchando de alguien a quien ellos efectivamente conocían. Y cuando Pedro identifica, ¿verdad?, Jesús Nazareno y cómo anduvo haciendo señales, entre ellos anduvo haciendo prodigios, fue muerto. Y la muerte para ellos no era cosa extraña, porque todos fueron testigos de cómo Jesucristo fue juzgado, de cómo Jesucristo fue crucificado, pero lo que ellos no sabían es que Jesucristo había también resucitado de los muertos. Sin duda esto fue un mensaje impresionante. Ellos no tenían la opción ahora de rechazar esta verdad, porque Jesucristo confirmó que decía la verdad por medio de las señales que anduvo haciendo entre ellos. Y ahora mismo los apóstoles que están predicando el evangelio y que están predicando esta buena noticia, también han manifestado una señal milagrosa, que es el de hablar en otros dialectos, de tal manera que todas las personas entendían con precisión, con claridad el mensaje de los apóstoles. Así que no podían negar las verdades que Pedro estaba diciendo, y ahora se estaban enterando que Jesucristo no solamente murió en la cruz del Calvario, sino que también resucitó de entre los muertos. Entonces esto es muy importante, mis estimados hermanos y amigos, que cuando nosotros les compartimos el evangelio, les estamos hablando acerca de Jesucristo. ¿Por qué? Porque toda persona que necesita el perdón de sus pecados debe oír, debe escuchar acerca de Jesucristo, acerca de su muerte y acerca de su resurrección. Hermano Luis, ¿algún comentario que usted quiera compartir acerca de estos pasajes? Sí, bueno, resaltar lo que hemos dicho en este primer punto, que el tema central, el tema relevante, primordial del apóstol Pedro, en este momento donde están allí cientos de judíos, el tema era una persona, en este caso Jesús de Nazaret, quien como vemos allí con tanta vehemencia, elocuencia. Otro detalle interesante, hermano Lorenzo, es cómo el apóstol Pedro cita reiteradas veces las escrituras, cita la palabra de Dios para probar que Jesucristo era el Salvador, Jesucristo era el Señor, aquel que habría de venir. Entonces, como bien has dicho, en nuestra obra de evangelización, cuando querramos compartir la buena noticia acerca de Jesús, bueno, tenemos aquí el ejemplo del apóstol Pedro en este día en que él está predicándole a los judíos, poniendo como tema central, relevante, primordial, principal a la persona de Jesús. Ellos era necesario que escuchasen acerca de Jesús. Ese es mi comentario, hermano Lorenzo. Bueno, muy bien. También es importante añadir lo que estas personas están escuchando. Es el mensaje acerca de Jesucristo, de su obra, de lo que hizo en la cruz del Calvario, de cómo resucitó de los muertos. Pero también hay cosas que ellos no escucharon, ellos no oyeron. Y esto es muy importante hacer énfasis, porque hoy en día mucha gente predica diversos temas, ¿verdad?, como si fuesen lo que necesita la gente oír para el perdón de sus pecados. Por ejemplo, hermano Luis, ¿cuál tema sería o qué tema podríamos decir que ellos no escucharon para recibir el perdón de sus pecados? Muy bien, ese es un buen punto, debido a que como hay, sabemos, es evidente, es público que hay muchos grupos religiosos, una gran diversidad de grupos religiosos, y evidentemente en la misma forma que hay muchos grupos, una gran diversidad de ellos, pues también hay una gran
diversidad de doctrinas, muchas diferentes doctrinas. Y bueno, en primer lugar, hermano Lorenzo, yo observo aquí que el apóstol Pedro no habló, no enseñó de guardar la ley de Moisés. Él no habló de que habría que ir a la ley de Moisés, que tendrían que perpetuar, seguir practicando la ley de Moisés, que guardar los preceptos de la ley de Moisés, como, bueno, como encontramos hoy en día algunos grupos religiosos que para alcanzar el perdón de Dios, por ejemplo, o el favor de Dios, se les exige a tales personas que deben guardar la ley de Moisés. El apóstol Pedro no hizo eso. Lo que sí hizo fue citar las escrituras del Antiguo Testamento para probar que Jesús era el Cristo, el que habría de venir. Pero eso es muy distinto a que Pedro haya citado la ley para indicarle a los judíos que si querían, anhelaban o en relación al perdón de pecados que ellos podían recibir, no era por la ley de Moisés. Eso es lo primero que yo observo aquí, hermano Lorenzo. Entonces, hermano, el apóstol Pedro no les dijo que tenían que guardar el sábado para ser salvos. Exactamente, no les dijo eso. Tampoco les dijo que tenían que ser circuncidados para ser salvos. Exactamente, tampoco dijo eso el apóstol Pedro. Ni tampoco que tenían que guardar las fiestas, las lunas nuevas, los días de reposo. Exactamente, muy bien. Entonces es evidente, ¿verdad?, que no se necesita guardar la ley de Moisés para ser salvos. Esa es la verdad. Ahora, otra cosa importante que debemos señalar es que el apóstol Pedro tampoco les dijo que tenían que añadirse a una organización humana, a una organización religiosa para obtener el perdón de sus pecados. Muchas personas piensan que para poder ser salvos, que para poder entrar a la gloria, uno tiene que entrar a ser parte de una organización que ya no funciona como la iglesia que Cristo diseñó en su palabra, sino una organización que tiene programas sociales, que tiene programas de ayudas económicas, que tiene programas de construcción de casas. El apóstol Pedro no está diciendo, ¿verdad?, que van a ser parte de una organización religiosa para poder entrar al cielo, ¿verdad?, con una central aquí en la tierra, como hoy en día se predica por diversos grupos religiosos. De tal suerte que esas personas, si no entran a esa organización, pues según se dice, no pueden ser salvos. Por ejemplo, ¿verdad?, algunas personas que son bautizadas de bebés, pues ahora son miembros o son parte de un estado, ¿verdad?, de un país que se conoce como el Vaticano, ¿verdad? Algunos otros, por ejemplo, son miembros de la Organización de Estudiantes Internacionales de la Biblia, ahora conocidos como Testigos de Jehová. Y así, diversas centrales, organizaciones religiosas que existen en el mundo y que están buscando atraer gente por medio de la mercadotecnia, ¿verdad?, para alcanzarlos a su agrupación religiosa. El apóstol Pedro no predicó una organización religiosa, sino que predicó a una persona, y esa persona es Jesucristo, como murió en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. ¿Qué otra cosa no escucharon, estimado hermano Luis? Bueno, además de lo que usted comenta, hermano Lorenzo, también observamos aquí que el mensaje del apóstol Pedro para provocar fe en la persona de Jesús, porque como ya vimos, él era el tema central, la persona de Jesús, y así ellos conocieran lo que debían hacer para recibir el perdón de sus pecados y llegar a ser salvos. Bueno, tampoco a ellos se les dijo que debían conocer con toda exactitud y precisión las características de una iglesia local. Jamás se les dijo a ellos, bueno, antes de que ustedes puedan bautizarse, pues deben recibir estas enseñanzas de modo tal que conozcan muy bien las doctrinas eclesiásticas encontradas en el Nuevo Testamento. Es decir, por ejemplo, a ellos no se les dijo, hasta que ustedes no conozcan que la iglesia local debe adorar a Dios con 5 actos, la organización, la obra de la iglesia, la disciplina, etcétera, etcétera. Eso tampoco fue dicho a estos
judíos para que ellos pudiesen naciera en ellos la fe en Jesucristo y pudiesen a través del bautismo recibir el perdón de pecados. Tampoco fue dicho eso, hermano Lorenzo. Muy bien, entonces es importante señalar, ¿verdad?, que el apóstol Pedro pues no está convirtiendo a las personas a un conjunto de doctrinas, ¿verdad?, a un conjunto de enseñanzas, sino que quiere convertir a las personas, pero para que sean siervos de Jesucristo, para que sean hijos de Dios, para que reciban el perdón de sus pecados. Otra cosa interesante es que tampoco les está hablando acerca de la paz social, del sufrimiento, de la pobreza, ¿verdad?, de los diversos problemas que aquejan al mundo. El apóstol Pedro no está ofreciendo trabajo, no está ofreciendo empleo, no está diciendo los que obedezcan mi predicación van a recibir empleo, tenemos un programa, un paquete, ¿verdad?, de ayuda social, nada de eso. No está enfocado el mensaje en los padecimientos o sufrimientos del ser humano. Es interesante que los apóstoles tenían poder de hacer prodigios y señales entre el pueblo, pero para atraer a la gente, ¿verdad?, a Jesucristo, no se utilizó nunca esa idea, ¿verdad?, de aliviar los problemas de la sociedad, como muchos grupos hoy en día están predicando, ¿verdad? Quieren la paz social, la paz entre las naciones, la unidad en la diversidad, el pensamiento, ¿verdad?, de las costumbres, de las culturas. No es así. El apóstol Pedro lo que está diciendo es que para recibir el perdón de pecados hay que oír acerca de Jesús, oír acerca de su obra, oír acerca de su sacrificio, acerca de su resurrección y entonces obedecer el mensaje que él ha dejado en su palabra. ¿Qué otra cosa, hermano Luis, no escucharon para recibir el perdón de pecados? Sí, eso es muy interesante, hermano Lorenzo, porque debido a las diferentes doctrinas, corrientes de pensamiento religioso, se ha descrito ciertas ideas como el evangelio pare de sufrir, que es aquel donde se le enseña y se le promete a la persona que ella, al hacerse cristiano, no volverá a tener ningún tipo de sufrimiento físico, particularmente con respecto a enfermedades. También tenemos el llamado evangelio de la prosperidad, donde se le enseña a la persona y se le promete que ella, al hacerse cristiano, su economía va a mejorar de manera increíble, ¿no? Increíble. Y tampoco, como bien habías mencionado, no se le enseñó a ellos acerca del evangelio social, ¿no? Aquel evangelio donde se le enseña a las personas que cuando se es parte de la iglesia, bueno, disfruta de todas ellas de actividades de característica social, como recreación, diversión, entretenimiento, etcétera, etcétera. Aquí encontramos que el mensaje central fue acerca de Jesús, de su obra, y también vemos aquí, hermano Lorenzo, que ese mensaje era suficiente, era necesario, pero también suficiente para que la persona, cuando se le indicara lo que debía hacer, podía recibir el perdón de pecados, hermano. Entonces, ¿el apóstol Pedro y los demás apóstoles no estaban regalando tortas? No. ¿No estaban regalando comida? Nada. No estaban ofreciendo consultas médicas. Ni panes ni peces, ¿verdad? Ni panes ni peces estaban ellos dando para atraer a las personas a la iglesia y decirles que esa es la iglesia a la que ellos pueden llegar, ¿verdad? Una iglesia social, ¿verdad? En ese sentido. Y al hacerse parte de la iglesia, pues iban a encontrar toda clase de actividad social en el nombre de la iglesia. Ese no fue el evangelio que se les enseñó a ellos. Esto es muy importante, hermano, porque hoy en día muchas iglesias pues están ofreciendo eso, ¿verdad? Están ofreciendo consultas médicas, están ofreciendo comida, están ofreciendo víveres a las personas. Algunos hasta construyen grandes centros recreativos, ¿verdad? Con albercas, con canchas de tenis, con diversas cosas para divertirse. Los apóstoles no estaban ofreciendo
nada de esas cosas, sino solamente predicando a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, si no oyeron esas cosas, hermano Luis, ¿qué fue entonces lo que escucharon para recibir el perdón de los pecados? Muy bien, vamos a leer en Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículos del 37 al 38, para que veamos allí a la luz de las Escrituras lo que, después de haber oído el mensaje central acerca de Cristo, o siendo Cristo, perdón, el tema central, veamos cuál fue la reacción de estas personas, de estas personas que oyeron el mensaje, y qué fue lo que se les ordenó que hicieran para recibir el perdón de pecados y por ende la salvación. Dice el libro de Hechos, capítulo 2, versos 37 y 38. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien. Hermano Lorenzo, ¿qué tenían que hacer ellos? En primer lugar. Bueno, en primer lugar tenían, dice el apóstol Pedro, que arrepentirse, dice el versículo 38. Arrepentíos, ¿verdad? Fue la primera instrucción, el primer mandamiento, la primera expresión imperativa que el apóstol Pedro les dice a estas personas que querían saber qué hacer delante de Dios. El arrepentimiento es algo muy importante porque no es una opción, ¿verdad? Pedro está diciendo, arrepiéntanse. No hay opción. No es de que si quieres arrepentirte está bien. No, es algo necesario, es algo indispensable para el perdón de pecados. Si una persona no se arrepiente de sus pecados, entonces no recibe el perdón de los pecados. Esto es muy importante porque muchas personas cuando hablan de la gran comisión, a veces hablan acerca de la fe, a veces hablan acerca del bautismo, pero no hablan mucho acerca del arrepentimiento. Y la escritura nos muestra, si vemos por ejemplo ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, hermano Luis, en el capítulo 24, cuando está Jesucristo entregando la gran comisión, ahí en el versículo 46 y 47. Vamos a leer ese texto bíblico que dice de la siguiente manera. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces ahí Jesucristo manda a los apóstoles a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados, precisamente comenzando desde ahí, desde Jerusalén. Y el apóstol Pedro, en obediencia a esa encomienda, ¿verdad?, que Jesucristo les hace, pues está predicando precisamente el arrepentimiento como parte integral para la salvación de los pecadores. Así que, estimados amigos, ustedes que no son cristianos, ustedes que no han obedecido el evangelio, ¿qué deben hacer para recibir el perdón de sus pecados? Necesitan arrepentirse. Necesitan cambiar su forma de pensar acerca del pecado y entonces dejar de hacer su voluntad para hacer de aquí en adelante la voluntad de Dios. Necesitan arrepentirse. Hermano Luis, ¿qué otra cosa necesitan hacer los pecadores para recibir el perdón de pecados, además del arrepentimiento? Bien, hermano Lorenzo, es muy importante, considero yo, que nuestra audiencia, en particular los amigos que nos escuchan, entiendan que el apóstol Pedro, cuando da esta respuesta, cuando se les preguntó, ellos, los judíos, le preguntaron al apóstol Pedro qué debían hacer, el apóstol Pedro estaba hablando bajo inspiración del Espíritu Santo. Unos versículos antes,
de estos que acabamos de leer, el 37 y el 38, leemos que el Espíritu Santo vino a ellos. Entonces, esta respuesta que da el apóstol Pedro de manera imperativa, porque él da dos mandamientos aquí, como bien has acotado, hermano Lorenzo, el arrepentimiento y el bautizarse. También se le ordenó como condición, no como enseñan algunos que para recibir el perdón de pecado es incondicional, no, se le dio la condición de que debían bautizarse para recibir el perdón de pecados y el don del Espíritu Santo. Así que lo otro que se le ordenó no fue una sugerencia, no fue una recomendación del apóstol Pedro, no, les ordenó que debían bautizarse en agua, ser sumergido en agua para recibir el perdón de pecados. Se le ordenó porque son mandamientos los que está el apóstol Pedro dando allí. Pedro va, con esto sabemos que Pedro va en armonía con Cristo. Va en armonía con Cristo. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pedro, va en armonía con Cristo, porque fue el mismo Jesús quien dijo en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16, dijo: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El mismo Cristo dijo eso. Esas son las condiciones para ser salvo. Aquí el Espíritu Santo, por medio de Pedro, está diciendo lo mismo, aun cuando está agregando algunas otras cosas, pero hay armonía entre ellos en lo que ellos debían hacer, los judíos, para recibir el perdón de pecados, hermano Lorenzo. Muy bien, entonces esa idea de que uno puede recibir el perdón de pecados solamente con creer, solamente con hacer una oración, ¿verdad? Algunas personas piensan que con hacer una oración pues ya van a ser salvos, o con solamente creer, pues no es conforme, ¿verdad?, a las instrucciones inspiradas del apóstol Pedro. Él dice que hay que arrepentirse y hay que ser bautizados para el perdón de los pecados. Y aquí está el propósito, ¿verdad? Tenemos dos mandamientos y tenemos un solo propósito con respecto a estos mandamientos. Hermano Luis, ¿qué implica esta bendición tan grande de recibir el perdón de pecados al arrepentirse y al ser bautizados? Bueno, eso implica que uno llega a ser añadido a la iglesia, llega a ser salvo también, como bien enseña ahí mismo en Hechos capítulo 2, verso 41, que ellos recibieron la palabra y fueron bautizados, y en el 47 se dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y esto es muy distinto, lo que dice Pedro, hermano Lorenzo, es muy distinto a aquella enseñanza de recibir el perdón de pecados por medio de una oración, o por solamente creer, o por solamente aceptar a Cristo en el corazón, o como aquella idea que se dice que no hay que hacer nada porque ya Cristo lo hizo todo. ¿Cómo ve usted eso, hermano Lorenzo? Estos medios que se enseñan que las personas deben poner en práctica y algunas no, para recibir el perdón de pecado, en contraste con lo que de forma inspirada por el Espíritu Santo y en armonía con Cristo le responde el mismísimo Pedro a aquellos hombres que después que escucharon acerca de Jesús preguntaron: ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y esa pregunta tenía como el propósito de buscar la respuesta para recibir el perdón de pecados, el don del Espíritu Santo, que es la salvación. Hermano. Bueno, son caminos que parecen derechos, ¿verdad? Cuando los hombres dicen, pues usted nada más crea, usted nada más tenga fe, usted haga la oración o no haga nada, porque Cristo ya hizo todo por usted. Son caminos que parecen derechos, pero que al final son caminos de muerte. ¿Por qué son caminos de muerte? Porque no son conforme a las palabras del apóstol Pedro, que son inspiradas por Dios. Y esto es muy importante, porque si alguno se cree profeta, alguno se cree iluminado, alguno se cree teólogo, alguno se cree apologista, alguno se cree algo,
tiene que respetar las palabras inspiradas del apóstol Pedro. Y quizás a mucha gente no le guste eso. Quizás no les guste, ¿verdad? Que ¿cómo vas a recibir el perdón de pecados por arrepentirte y bautizarte? Pues es exactamente lo que dice el apóstol Pedro. Es exactamente lo que dice el Espíritu Santo por boca del apóstol Pedro. Porque esas no son ideas de Pedro. No son ideas de algún hombre. Él dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. ¿En qué nombre, hermano Luis? En el nombre de Jesucristo, es decir, por la autoridad de Jesucristo, lo que Él manda, lo que ordena, sobre la base de su autoridad. Entonces no es una idea de Pedro, ¿verdad? No es una idea que a ellos se les ocurrió, no es algo que Pedro dijo: voy a predicar esto porque son judíos. Algunos dicen que Pedro predicó eso porque era una audiencia judía y que solamente los judíos fueron llamados al arrepentimiento y al bautismo. Pero eso no es cierto, porque el apóstol Pedro en el versículo 39 claramente dice que la promesa del perdón de pecados, esa promesa que está declarando el apóstol Pedro por inspiración divina, es para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Si De la hecho, promesa, perdón. De hecho, Lorenzo, el mismo Jesús dijo con respecto al arrepentimiento y al bautismo. En Lucas dijo que se predicase en su nombre a todas las naciones el arrepentimiento y el perdón de pecados. No dijo solamente a los judíos. Ahí dijo Jesús lo que debía ser predicado. Luego en Marcos tenemos Jesús diciendo: el que creyere y fuere bautizado, id y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, no se limita solamente a los judíos, el mensaje que dio Pedro. Lo que encontramos en Hechos 2 es ciertamente la unión de Lucas 24 y Marcos 16, allí cuando se les dice deben arrepentirse, como dijo Cristo en Lucas 24, y deben bautizarse, como dijo el Señor en Marcos 16, y recibirán el perdón de pecados, como dijo el Señor en Lucas 24. Una total armonía, porque Pedro fue inspirado por el Espíritu Santo. Así es, ¿verdad? Entonces es muy importante que usted, estimado amigo que nos escucha, tenga cuidado con los mensajes que le predican para usted recibir el perdón de sus pecados, para ser salvo. Aquí tiene el ejemplo de como 3,000 personas, ¿verdad, hermano? Dice 3,000 personas aproximadamente fueron bautizadas. Fíjese nada más, como 3,000 personas que recibieron la predicación, que creyeron lo que Pedro estaba diciendo, y como 3,000 personas fueron bautizados para el perdón de sus pecados y fueron añadidos por el Cristo. Señor. Por el Señor. Por el Señor, por Cristo, a su iglesia. Fíjese la bendición. Lorenzo, ¿por qué fueron ellos añadidos después de del bautismo de ellos? Por el Señor, porque cumplieron las condiciones divinas. Exacto. Obedecieron a los mandamientos que el mismo Jesús y que el mismo Espíritu Santo a través de Pedro estaba dando en ese día, y por cumplir los mandamientos de Dios, por obedecer a la verdad divina, por cumplir las condiciones que el apóstol Pedro de forma inspirada estaba diciéndoles. Bueno, el efecto, la consecuencia, el resultado de ello es que fueron añadidos por el Señor a la iglesia, y así llegaron a ser salvos, porque el texto dice en Hechos 2:47, y el Señor añadía a la iglesia los que iban siendo salvos. Y para llegar a ser salvos debieron ellos poner en práctica lo que el apóstol Pedro bajo inspiración les había dicho. Y es la forma en que el Señor añade a la iglesia. No hay otra manera, no hay otra forma. Así es. Entonces, estimados amigos que nos escuchan, si ustedes oyen un mensaje diferente, un plan de salvación distinto, un ejemplo que no sea conforme al que enseña aquí la palabra de Dios, usted no debe aceptarlo. Usted con toda confianza, con toda autoridad, usted puede decir: no estoy interesado en ese mensaje, porque he aprendido a la luz de la palabra de Dios, por la predicación inspirada de Pedro, que necesito arrepentirme de mis pecados y ser bautizado para el perdón de los pecados. Si usted hace eso, usted será añadido al cuerpo de Cristo, a su iglesia.
Qué bendición tan grande. No la pierda usted, no la deje ir. Si usted necesita saber más, pues con toda confianza puede comunicarse con nosotros y estaremos prontos para ayudarle en esta decisión tan importante que usted va a tomar con respecto a la salvación de su alma. Si alguno de ustedes desea seguir estudiando las Escrituras, puede visitar el sitio web de sus servidores. El del hermano Lorenzo es volviendoalabiblia.com.mx. Repito, volviendoalabiblia.com.mx. Y el servidor el sitio web, de su servidor es enlabiblia.com. Enlabiblia.com. Animamos a nuestros hermanos que compartan el video, en particular en sus perfiles donde tienen familiares que no son cristianos, en los lugares, en los grupos de Facebook donde hay grupos religiosos, donde puedan ahí poner este video para que escuchen este mensaje de cómo se convirtieron a Cristo según las Escrituras y según la enseñanza apostólicas de estos judíos. Esperamos que usen este video como una herramienta de evangelismo. Este es nuestro deseo. No estamos buscando nosotros, hermano Lorenzo, ningún tipo de reconocimiento, exaltación, gloria humana, ni alabanza, ni nada por el estilo. Estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo por comunicar las Escrituras y el evangelio sea compartido a todas las personas. Hermano Lorenzo, algo más para terminar. Bueno, pues nada más para dar las gracias a todos nuestros hermanos y amigos que nos acompañaron en esta transmisión, la cual hacemos con todo el amor que el Señor nos ha dado a nosotros. No tiene el propósito, como decía nuestro hermano, de entrar en un conflicto con alguien, de agredir a alguien, de querer afectar la fe de alguien, sino que nuestro propósito es ayudar a todos los interesados que están buscando hacer la voluntad de Dios a que conozcan un poco de la palabra del Señor, mediten en ella y entonces tomen una decisión correcta. Muchas gracias a todos. Les invitamos, como ya nuestro hermano ha dicho, a nuestro sitio web Volviendo a la Biblia, www.volviendoalabiblia.com.mx, y también el sitio de nuestro hermano Luis, enlabiblia.com, donde encontrará estudios, sermones, libros, mucho material de estudio para su crecimiento espiritual. Hermano, también anunciar por aquí que tenemos nuestro canal de YouTube, ¿puede decirlo? Así es, tenemos nuestro canal de YouTube que se llama 30 Minutos con la Biblia Abierta. Usted ahí puede encontrar estos videos para que los descargue o los comparta también en estas redes sociales, y web este estudio en audio, ¿verdad? En audio MP3. Si usted no puede con el video, entonces usted puede obtener el audio para que lo comparta. Pero esa es la idea. Lo que estamos buscando es que el mensaje llegue a todas partes de distintas maneras por diferentes medios de comunicación. Agradecemos a Dios que nos está dando esta herramienta útil para predicar el evangelio a todas las personas que estén disponibles para verlo, pero también queremos que lo escuchen. Y de una vez aprovecho, hermano, para mandar saludos a nuestros hermanos allá en Estados Unidos, a nuestros hermanos en Guatemala, a nuestros hermanos en cualquier parte, ¿verdad?, que nos estén escuchando allá en Venezuela. Mandamos un saludo a todos ellos. Realmente sus oraciones por un servidor, por nuestro hermano, para que Dios nos conceda salud y nos conceda los medios para seguir llevando la palabra de Dios, hermano. Muy bien, muchas gracias a todos los que estuvieron durante esta media hora y cachito conectados a través de esta transmisión. Pronto anunciaremos cuando haremos la siguiente transmisión del programa 30 Minutos con la Biblia Abierta. Gracias, el Señor les bendiga y hasta pronto. Se despide de ustedes Lorenzo Luébano y Luis Barros.